Hola, hola, les saluda Vanessa Cárdenas, mentora al ser, guía espiritual y creadora del método Vivo para Ser Libre. Hoy vamos a hablar sobre la mitología griega, los mitos griegos de amor y aventura. Los mitos nos adentran en el comienzo de nuestra historia como civilización. Nos hacen revivir las primeras explicaciones acerca de los fenómenos naturales y sociales, acerca de los ritos y las costumbres de una cultura. Nos acercan a los cimientos sobre los que hoy están basadas nuestra literatura, nuestras artes plásticas y nuestra música. Tienen el valor de recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, y al tiempo nos fascinan con sus personajes y con sus tramas llenas de acción y emociones. La mitología griega se encuentra en las bases de la civilización y la cultura occidentales. Esos relatos de origen religioso que narran y explican y fundamentan el origen de las cosas, las costumbres y los rituales de una sociedad siguen estando miles de años después presentes en nuestras vidas. Seguimos diciendo que un viaje accidentado es una odisea, y en los laberintos de la vida siempre nos alegra encontrar a alguien que nos ofrezca un hilo de Ariadna. Por eso proponemos este viaje hacia la mitología, es también realizar un viaje con nuestra imaginación. Hombres alados, seres cuyos cuerpos tienen una mitad humana y otra mitad de animal. Una muchacha que desaparece consumida por la tristeza. Un muchacho que se convierte en una flor. Amores imposibles, dioses enojados y otros que actúan como benefactores. Todos ellos van entretejiendo un abanico de historias muy distintas, pero siempre marcadas con un mismo sello, el de la traición. Una tradición que dio origen a una cultura y que fue creciendo paulatinamente como fue creciendo cada uno de nosotros. Como una flor que se abre, la cultura de Occidente se desenvolvió desde la palabra de los griegos, desde sus relatos, sus explicaciones, sus mitos, que al principio eran de tradición oral y poco a poco fueron plasmándose en poemas, cuentos, obras de teatro, pinturas, dibujos y esculturas. Y así llegaron hasta nosotros como un río que corre en el tiempo a lo largo de casi 30 siglos. Hasta este libro que hoy tienen en sus manos, un libro en el que se vuelven a narrar para ustedes 7 mitos, 7 relatos de un tiempo muy lejano, que nos invitan a viajar, a leer, a releer y a compartir con los amigos en el diálogo incesante de la imaginación. Porque como dice Humberto Eco, el acto de compartir está en el origen de cada uno de los mitos. Desde los tiempos en que la especie comenzaba a emitir sus primeros sonidos significativos, las familias y las tribus necesitaron de los viejos. Quizá primero no servían y eran desechados cuando ya no eran eficaces para la caza, pero con el lenguaje los viejos se convirtieron en la memoria de la especie. Se sentaban en la caverna, alrededor del fuego, y contaban lo que había sucedido, o se decía que había sucedido. Esta es la función de los mitos, antes de que los jóvenes hubieran nacido. Antes de que se comenzara a cultivar esta memoria social, el hombre nacía sin experiencia, no tenía tiempo para forjársela y moría. Después, un joven de 20 años era como si hubiera vivido 5.000. Los hechos ocurridos antes de que él naciera y lo que habían aprendido los ancianos pasaban a formar parte de la memoria. Varias expresiones que se usan en la lengua de todos los días tienen su origen en la mitología griega. Piensa en situaciones en las que podrían utilizarse las expresiones que aparecen a continuación. Cuando la vio, quedó flechado. Es una arpía. Esa fue la manzana de la discordia. Voy a consultar un atlas. Los nombres de casi todos los planetas del sistema solar fueron tomados de los dioses de la mitología romana. Estos a su vez estaban inspirados en los de la mitología griega. Mercurio, llamado Cronos, la diosa del amor. Venus, Poseidón, dios del tiempo. Marte, Hades, dios del mundo subterráneo. Júpiter, Ares, rey de los dioses. Saturno, Hermes, dios del cielo. Urano, dios de la guerra. Neptuno, Zeus, dios mensajero. Plutón, Afrodita, dios de los mares. Este libro fue escrito por Nicholas Schuff, nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, en 1973. Y aquí vamos a adentrarnos a unos mitos espectaculares que nos van a llevar a la imaginación y poder nosotros, a través de lo que vayamos visualizando, entender mejor nuestra vida, nuestra cultura, nuestro entorno. Empecemos con Prometeo y Pandora. Cuando el mundo estaba recién creado, los hombres convivían en armonía con los dioses, sin necesidad de trabajar para lograr su sustento, sin sufrir enfermedades ni conocer la muerte. Pero llegó un día en que Zeus, continuado con su tarea de construir el cosmos y repartir el universo entre sus criaturas, tuvo que decidir qué parte del mundo les correspondía a los humanos y con cuáles se quedarían los dioses. Para eso llamó al joven Prometeo. Le pidió que sacrificara un toro y que distribuyera sus porciones de manera justa.
Este reparto, decidió Zeus, serviría de modelo para las futuras relaciones entre dioses y hombres. Prometeo era inmortal, pero no era un dios del Olimpo. Pertenecía a la familia de los titanes, que eran seres divinos pertenecientes a una generación anterior a la de los dioses del Olimpo por quienes fueron derrotados, y mantenían con los hombres un vínculo cercano. Los tenían en gran estima y tal vez por eso decidió favorecerlos. Aquel día, tal como el dios le había indicado, Prometeo sacrificó un magnífico toro. Después cosió 2 grandes bolsas con la piel del animal. En una guardó la carne y todas las partes comestibles y en la otra reunió los huesos pelados. A esta segunda bolsa la cubrió con una capa de grasa brillante y aromática, que la hacía mucho más apetitosa que la otra. Una vez hecho el reparto, Prometeo puso ambas bolsas sobre la mesa de Zeus para que éste eligiera su gusto. El más poderoso de los dioses optó por la bolsa más atractiva, pero cuando deshizo el paquete y se encontró con el montón de huesos pelados, miró a Prometeo con disgusto y exclamó: ¿crees que puedes engañarme a mí? Tu astucia la pagarán los humanos. Entonces Zeus privó del fuego a los hombres y lo escondió en el Olimpo. Hasta ese momento lo único que tenían que hacer los hombres para conseguir fuego era tomarlo de algunos árboles en los que Zeus con su rayo lo depositaba. A partir de aquel día aquello se terminó. El fuego desapareció de la tierra. Los hombres ya no podían cocinar la carne que les había tocado en el reparto gracias al ardid. Ardid es acción engañosa que se hace para lograr algo. De su benefactor Prometeo. Esto era una verdadera calamidad, pues ellos no comían carne cruda como las bestias salvajes. Prometeo, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Tenía un espíritu rebelde. Ya había engañado a Zeus una vez y decidió hacerlo de nuevo. Con aire inocente, como quien pasea, se presentó una tarde en Olimpo. En la mano llevaba una rama de hinojo, que es verde y húmeda por fuera, pero seca por dentro. Aprovechando una distracción de Zeus, Prometeo se acercó al lugar donde estaba guardado el fuego y tomó una llamita que introdujo en su rama. Con el fuego así escondido volvió a la tierra para devolver a los hombres lo que el dios les había quitado. Esa noche, desde el Olimpo, Zeus descubrió con asombro que las casas de los hombres estaban iluminadas y que el humo de la carne dorándose al fuego se elevaba hacia el cielo. Entonces se dio cuenta de que Prometeo había vuelto a engañarlo y urdió un nuevo escarmiento. Urdir, planear algo en contra de alguien. Escarmiento es castigo. Esta vez decidió quitar a los hombres la posibilidad de tomar el cereal que crecía libremente sobre la tierra. A partir de ese día, para obtener trigo y poder hacer pan, los hombres se vieron obligados a ocultar semillas en la tierra y hacerlas germinar. Desde entonces y para siempre deberían arar, labrar, sembrar. Es decir, trabajar, sudar y cansarse para conseguir el alimento. No satisfecho con eso, Zeus tramó un último castigo. Convocó a Hefesto. Hefesto es el dios que fabricaba las armas de los dioses en su fragua, y le ordenó crear una hermosa joven con agua y arcilla. Hefesto modeló una figura bellísima, que Atenea, diosa de la guerra, la sabiduría y las técnicas, y Afrodita, diosa del amor, adornaron con joyas y magníficos vestidos. Hermes más tarde le insufló, soplar, llenar con aire, y le ordenó crear una hermosa joven, vida en el pecho, y la dotó de una voz encantadora. Al mismo tiempo, siempre por encargo de Zeus, puso en boca de la joven palabras mentirosas y un corazón de leona, un corazón insaciable, siempre en busca de nuevo alimento. De esta manera, Zeus se vengaba de Prometeo, con un truco parecido al que Prometeo había usado al principio para engañarlo a él. Bajo la apariencia de algo deslumbrante e irresistible, Zeus ocultaba otra cosa. A esta mujer tan hermosa y siempre descontenta la llamó Pandora, y enseguida la envió a la tierra. Prometeo sabía que el dios se proponía castigarlo y por las dudas advirtió a su hermano Epimeteo: presta mucha atención. Si los dioses alguna vez te hacen un regalo, no lo aceptes por ningún motivo. Pero cuando Pandora llamó a la puerta de Epimeteo, este no pudo resistir su encanto. Olvidó por completo la advertencia de su hermano. Se enamoró de la muchacha en un instante, la invitó a vivir con él y poco después se casaron. El plan de Zeus estaba a punto de completarse. En casa de Epimeteo había una sala con vasijas. Es un recipiente de barro que se usa para contener alimentos, en las que se guardaba vino, aceite y semilla. En una de aquellas vasijas los dioses habían encerrado todas las desgracias y sufrimientos que podían caer sobre los hombres. Al casarse, Epimeteo advirtió a su mujer que jamás abriera aquel recipiente. Desde luego, apenas estuvo sola en la casa, Pandora destapó la vasija prohibida. En un instante las enfermedades, la muerte, los accidentes, el cansancio, el dolor y tantos otros males se esparcieron sobre la tierra.
Estas desgracias propagadas entre los hombres para siempre eran movedizas, invencibles e inaudibles, y por lo tanto imprevisibles. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Pandora se apresuró a tapar la vasija, pero ya era tarde. En el fondo del recipiente solo había quedado la esperanza. Prometeo, mientras tanto, fue atrapado y castigado por Zeus. El dios lo encadenó y lo ató a una piedra en la ladera de una montaña. Cada día un águila gigante bajaba a devorar su hígado. Como Prometeo era inmortal, de noche su hígado se regeneraba, y al día siguiente el águila volvía a comérselo. Fue Hércules, héroe hijo de Zeus y una mortal, la reina Alcmena. Era famoso por su increíble fuerza, quien liberó a Prometeo de este horrible suplicio. Algún tiempo después, como su temible venganza estaba cumplida, Zeus lo dejó ir con una condición. El titán debía llevar por siempre un anillo con un trozo de la piedra al que le había estado amarrado. De esa manera, Prometeo recordaría que no debía volver a interferir con nuevos trucos en el orden del cosmos ideado por Zeus. Wow, este mito está muy interesante porque nos enseña cómo los males y la escasez pudieron haber surgido en la tierra a partir de esta mitología. Nos da como a entender un poco más cómo se han evolucionado las cosas, a partir de qué acciones se han hecho los seres humanos para hoy tener las consecuencias de lo que vivimos, ¿no? Y no exactamente que haya sido así de esa forma, pero todo esto nos muestra que a raíz de nuestra actitud, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de las emociones, podemos nosotros tener unas consecuencias a nivel mundial, porque todo lo que tú hagas hoy ha afectado al mundo y a los demás. Siempre tenemos un inconsciente colectivo donde ahí se recibe toda la información de todos los seres humanos y todos somos causa y efecto de todo lo que sucede en este mundo. Por tal la importancia de siempre gestionarnos a nosotros mismos. Vamos ahora a entender el mito de Teseo y Ariadna. El día que cumplió 16 años, Teseo se despidió de su madre y dejó su pueblo natal para dirigirse a Atenas. Atenas, una de las ciudades más antiguas de Grecia, en la actualidad es la capital de ese país. Iba en busca de su padre, a quien nunca había conocido. Mientras recorría a pie los caminos, el muchacho enfrentó y venció a varias culturas asesinas, muy temidas, al gigante Sinis, al perverso Procusto y a la cerda de Cromión. Al gigante Sinis, que poseía una fuerza descomunal y mataba sanguinariamente a todos los mortales que se le cruzaba, al perverso Procusto, bandido legendario que hospedaba a los viajeros en su posada y los asesinaba mientras dormía, y a la cerda de Cromión, ciudad cercana a Atenas, donde según la leyenda vivía una cerda que asesinaba a los que pasaban por ahí, entre otros seres. A pesar de su juventud, Teseo era valiente y poseía una fuerza superior a la de un adulto. Cuando finalmente llegó a Atenas, su nombre y su fama como matador de monstruos ya estaban en la boca de todos. Los atenienses lo recibieron en la ciudad con honores. También le hablaron de un ser mucho más temible que todos los anteriores al que Teseo había enfrentado. Se trataba de Asterión, el Minotauro, una bestia sanguinaria, con cuerpo humano y cabeza de toro, 2 veces más alto que un hombre común. El Minotauro vivía en la isla de Creta, gran isla del sur de Grecia, donde se desarrolló la civilización minoica, una de las primeras de la región. Encerrado en un gran laberinto de piedra, lleno de pasillos estrechos y recovecos que se comunicaban entre sí, se cruzaban y confundían. Una vez dentro era imposible hallar la salida. Cuando le hablaron del Minotauro, Teseo preguntó por qué le temían a un monstruo encerrado. Entonces le explicaron que Minos, el rey de Creta, había vencido a los atenienses en una batalla. Desde entonces, para que recordaran la lección, Minos les había impuesto un castigo atroz. Todos los años 7 muchachos y 7 muchachas de Atenas debían viajar a Creta y entrar al laberinto como ofrenda y alimento para el Minotauro. Por supuesto, nadie salía vivo de allí. Después de escuchar esta horrible historia, Teseo se quedó pensativo. Un poco más tarde anunció: «La próxima vez iré yo». Cuando llegó el día de partir, los 14 jóvenes elegidos se reunieron al amanecer en el puerto, junto a sus seres queridos. Entre los varones estaba Teseo. El barco zarpó mientras el sol ascendía en un cielo calmo y rosado. La belleza del amanecer hacía más triste la partida, pues ninguno de los jóvenes tenía esperanzas de volver con vida, a pesar de que Teseo iba entre ellos. Cuando llegaron a Creta, un grupo de soldados los condujo hasta el palacio de Minos, el rey de la isla.
Allí les informaron que el sacrificio sería a la mañana siguiente, al alba, que es la primera luz del día antes de salir el sol. Mientras los llevaban al salón donde pasarían la noche, Teseo advirtió que alguien los observaba. Giró la cabeza y vio a una joven muy hermosa, vestida de blanco y con el pelo recogido en una trenza. Era la princesa Ariadna, hija de Minos. Teseo y Ariadna cruzaron la mirada solo un instante, pero fue suficiente para que quedaran enamorados. Cuando los guardias empujaron al joven para que siguiera caminando, él quiso ver a la princesa una vez más. Giró la cabeza, pero ella había desaparecido. Esa noche Teseo no podía dormir. Acostado sobre una gruesa piel de oveja, miraba el techo. Después de tantas aventuras, tal vez aquella fuera la última. Pensaba en esas cosas cuando vi una sombra en la pared, se incorporó. Afuera en la ventana del salón, bajo la luz de la luna, había una figura envuelta en una capa. Teseo se acercó y abrió la ventana. La figura se descubrió la cabeza. Era Ariadna, la princesa. Se miraron en silencio unos segundos y luego ella le extendió algo envuelto en telas. «Toma esto», susurró. «Es la espada con la que matarás al Minotauro». Teseo tomó el paquete. «Gracias», dijo, «pero aunque logre vencerlo, nunca podremos salir del laberinto». «Junto a la espada hay un ovillo de hilo», explicó ella. «Cuando entres al laberinto, ata la punta del ovillo a una piedra. Luego desenrolla el hilo a medida que camines. Para volver solamente deberás seguir el hilo». Era una idea tan simple como brillante. Teseo murmuró un torpe agradecimiento. La viva, intenso, muy expresivo mirada de la princesa hacía palpitar su corazón. Absorbía su atención, lo dejaba sin palabras. «Ahora debo irme», dijo ella. «Adiós y buena suerte». La joven esbozó una delicada sonrisa y desapareció de las sombras. Al alba, los guardianes despertaron a los atenienses y los llevaron a través del campo hasta llegar al pie de una colina. En la cima estaba el lúgubre laberinto de piedra. Los 14 jóvenes subieron la colina. Soplaba un viento frío. Algunas muchachas lloraban en silencio, tomadas de las manos. Cuando entraron, Teseo se puso al frente del grupo. «Síganme y no se separen», ordenó. Teseo sacó la espalda y el ovillo que había escondido entre sus ropas. Con un fuerte nudo ató el hilo a una roca que sobresalía del muro. A medida que avanzaba lo fue desenrollando, tal como le había indicado Ariadna. El laberinto era un lugar tétrico, sombrío, oscuro, muy triste. En el aire flotaba un olor nauseabundo, oscuro, que provocaba ganas de vomitar. Cada tanto, un alto, minúsculo ventanuco, una ventana de muy pequeñas dimensiones, se abría en la piedra para dejar pasar alguna claridad. En aquella penumbra, que es la sombra muy débil entre la luz y la oscuridad, que no permite distinguir dónde empieza una y dónde termina la otra, todo era engañoso. Largos pasillos se multiplicaban a la derecha, izquierda, los sonidos rebotaban entre los muros. Teseo se preguntaba si el Minotauro vendría a buscarlos, si convenía esperarlos, si era mejor avanzar y sorprenderlo. Decidió seguir andando porque permanecer quietos aumentaba la angustia del grupo. De pronto les pareció escuchar pasos y una respiración pesada y bestial. Al doblar un recodo dieron con una gran habitación cuadrada. El suelo estaba tapizado por huesos humanos. La bestia los guardaba allí. Salió de las sombras, tenía el cuerpo sucio de sangre seca y barro. Sus piernas y brazos eran gruesos como troncos, su cabeza de toro era enorme y en sus ojos había hambre y furia. Los jóvenes gritaron y retrocedieron. El Minotauro rugió, pero Teseo permaneció firme, con todos los sentidos alertas, empuñando la espalda. El monstruo se lanzó sin demora sobre el hombre que lo enfrentaba. Teseo rodó a un costado y lo esquivó. La bestia resopló, volvió a encararlo y a embestir con sus cuernos. Esta vez el joven se arrojó al suelo e hizo trastabillar a su enemigo. Cuando el Minotauro cayó, Teseo dio un salto, se arrojó sobre él con la espada en punta y le hundió el acero en la espalda. Se escuchó un aullido desgarrador que hizo vibrar los muros. El monstruo quiso levantarse, pero la espada lo atravesaba de un lado a otro. Dio un paso, se tambaleó, cayó pesadamente y ya no volvió a pararse. Los jóvenes se acercaron a contemplar a la extraña bestia muerta que se desangraba sobre la tierra. «Vamos, salgamos de este lugar», dijo Teseo, y tomó la punta del hilo que había desenrollado. Cuando salieron del laberinto, Ariadna los estaba esperando. La princesa abrazó a Teseo y luego condujo al grupo hasta el puerto. Allí los atenienses desfondaron las naves cretenses para impedir que los siguieran y luego treparon el barco. Teseo quiso despedirse de la princesa antes de partir, pero no la encontró por ninguna parte. Se le oprimió el corazón, pero el sentimiento duró solamente unos instantes, porque de pronto la vio. Ariadna ya estaba arriba del barco con los demás esperándolo. Ella había decidido ir con él a cualquier lado que él quisiera ir y acompañarlo hasta el fin de sus días. Qué linda historia sobre la valentía, sobre la seguridad personal, sobre el amor. Qué interesante nosotros tener esto como ejemplo para poder
traspasar todas estas limitaciones que tenemos día a día y luchar por nuestros sueños, lograrlos, luchar en el sentido de que vamos a trabajar de forma positiva por alcanzar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas y así salir adelante con todo lo que nos hace feliz. Y siempre el amor llega, tarde o temprano llega, y cuando llega, abre la puerta. Porque es la persona para ti, si tú lo sientes, si sientes esa química, no dejes pasar esa oportunidad. Porque si realmente quieres tener una pareja, aprovecha lo que la vida te da. Vamos con Dédalo e Ícaro. Dédalo era un arquitecto, escultor e inventor conocido en toda Atenas por su talento e inteligencia para resolver todo tipo de problemas técnicos. Junto a él, en su taller, trabajaba su sobrino Talos, de 12 años. El chico había empezado como aprendiz de su tío, pero enseguida demostró una habilidad extraordinaria para el trabajo manual. Fue él quien diseñó el torno alfarero y el compás para trazar círculos. Y una tarde, inspirándose en el espinazo, que es la columna vertebral de un pescado, el muchacho inventó la sierra de metal. El nombre de Talos corrió muy pronto de boca en boca. Hacerse famoso. Su creciente fama inquietaba a Dédalo, que era tan inteligente como inseguro y celoso. Una mañana Talos apareció muerto entre las rocas, al pie de la Acrópolis. La Acrópolis es la parte más alta de la ciudad, donde estaban instaladas las edificaciones que se deseaba defender, especialmente el ataque de un ocasional enemigo. Algunos testigos lo habían visto caminando por allí junto a su tío. Dédalo declaró ante un tribunal. Explicó que su sobrino había tropezado con una raíz mientras paseaban y que él no había llegado a socorrerlo. El tribunal no creyó el testimonio de Dédalo, lo encontró culpable por la muerte de Talos y lo condenó al exilio. Días más tarde, Dédalo partió rumbo al sur. Pasó algún tiempo trabajando en distintas ciudades, abatido, desanimado, sin fuerzas, por la nostalgia, la tristeza de la ausencia de la propia patria de su Atenas natal. Cuando su fama de inventor y genial arquitecto llegó a oídos de Minos, el rey de Creta, le convocó sin demora y le ofreció trabajo. Dédalo aceptó y se estableció en la isla de Creta. Allí se casó y tuvo un hermoso hijo al que llamó Ícaro. Además, realizó uno de sus trabajos más importantes. Diseñó y supervisó la construcción de un gran laberinto donde Minos encerró a Asterión, el monstruo mitad hombre y mitad toro. Todos sus logros, sin embargo, no mitigaban, mitigar es suavizar, disminuir la intensidad de algo, la pena y el dolor que Dédalo sentía cada vez que recordaba su hogar natal. Y una vez al año se encerraba en su taller, entremecido, con el ánimo sobresaltado de horror, para no ver a los 14 jóvenes que por exigencia de Minos llegaban en barco desde su querida Atenas para alimentar al hombre toro. Tal vez por eso aceptó colaborar con la princesa Ariadna, hija de Minos, cuando ella le pidió ayuda para acabar con el Minotauro. Ariadna se presentó en casa de Dédalo una noche y le explicó que entre los atenienses recién llegados había uno llamado Teseo que sin dudas podía matar al monstruo. El problema, dijo ella, es cómo ayudar a Teseo a salir del laberinto una vez que haya matado a Asterión. Tú construiste ese palacio de pesadilla. ¿Se te ocurre algo? Ariadna se había enamorado a primera vista de Teseo. Quería volver a verlo sano y salvo. Dédalo, por su parte, no toleraba que 14 jóvenes nacidos en su tierra sirvieran una vez más de alimento a un monstruo atroz, todo por capricho de un rey. Toma esto, le dijo a la princesa, extendiéndole un ovillo de hilo que sacó de un cajón. Dile a Teseo que ate una punta cuando entre al laberinto y vaya desenrollándolo para volver, solo debe rebobinar el hilo. Y al día siguiente, Dédalo estaba en su taller jugando con su hijo Ícaro, cuando se presentaron 2 soldados y le ordenaron acudir ante el rey Minos. Dédalo se dirigió al palacio con su hijo. Minos lo esperaba sentado junto a una ventana. Se notaba su disgusto, ni siquiera miró a Dédalo a los ojos y dijo: «El Minotauro está muerto, y mi hija escapó con los atenienses. Supongo que lo sabes. Estoy seguro de que tuviste algo que ver en todo esto. Nadie más que tú sabía cómo salir del laberinto». Dédalo no respondió. No le estaban haciendo una pregunta. Apretó la pequeña mano de su hijo y permaneció en silencio. «Veamos cómo te las arreglas ahora», dijo Minos, e hizo un gesto a los guardias con la cabeza. Estos se llevaron a Dédalo y a Ícaro y los condujeron fuera del castillo hasta las puertas del laberinto. «Entre», ordenaron una vez allí. Esta vez Dédalo había sido tomado por sorpresa.
Aunque él mismo había construido aquel extraño lugar, no tenía idea de qué caminos conducían a la salida. No recordaba el diseño de esos pasadizos entrecruzados, ni contaba con un ovillo de hilo ni con ningún otro truco, pero sí tenía su ingenio, que era inagotable. Los muros del laberinto eran muy altos, algunos tramos estaban tachados y otros no. El Minotauro muchas veces se había alimentado cazando los pájaros que entraban al lugar, y por el suelo en algunos sectores se veían plumas de diversos tamaños y colores. Eso le dio a Dédalo una idea. «Hijo, junta todas las plumas que encuentres», le dijo a Ícaro. Él, mientras tanto, reunió algunos huesos fuertes y trozos de madera. Después, raspando piedras, encendió una pequeña fogata. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó Ícaro. «Vamos a imitar a los pájaros», respondió Dédalo. Enseguida se aplicó a su tarea. Derritió al fuego restos de grasa animal y los usó para pegar las plumas entre sí. Con los huesos montó 4 armazones y rasgó su ropa en tiras para usarlas como sogas a fin de asegurar mejor las estructuras. Cuando terminó de trabajar, padre e hijo tenían 2 pares de alas grandes y sólidas cada uno. Habían estado trabajando toda la noche y ahora el cielo se teñía con los colores suaves de amanecer. Dédalo acomodó las alas en la espalda de su hijo. Después se colocó las suyas. «Muy bien», dijo, «vamos a probarlas. Cruzaremos el mar y volaremos hacia Atenas. Por fin podrás conocer mi ciudad. Mientras volvemos, sígueme a mí. ¿Entendido?». «Entendido». «No te acerques mucho al mar porque las plumas se pueden mojar y ablandar. Y tampoco vueles muy alto porque el calor del sol puede derretir la cera». Ícaro asintió ansioso. Su padre lo impulsó hacia arriba y luego levantó vuelo tras él. «¡Funcionan!», gritó Ícaro. Dédalo sonrió complacido. Habían escapado del laberinto por arriba. Nadie los vio alejarse de Creta al amanecer, volando salvo un viejo pescador que los tomó por dioses. Ícaro se sentía feliz. Su corazón latía desbocado, de entusiasmado. Las gaviotas los acompañaron un tramo. El chico imitó su graznido. Dédalo, después de girar la cabeza varias veces para cerciorarse de que su hijo iba bien, dejó de controlarlo. Entonces Ícaro empezó a elevarse sin darse cuenta. El viento fresco le impedía notar que, tal como le había advertido su padre, el calor del sol derretía la grasa con la que estaban unidas las plumas. Cuando Dédalo volvió a darse vuelta para controlar a su hijo, Ícaro ya no estaba. Algunas plumas sueltas flotaban en el aire. Dédalo bajó la vista al mar y advirtió que allí estaba lo que quedaba de las alas. Ícaro había caído al agua. Su padre dio la vuelta y voló en círculos alrededor del punto donde flotaban las alas. Al cabo de un rato, el cuerpo de su hijo ahogado salió a flote. Dédalo lo levantó y voló hasta una pequeña isla cercana. Depositó a su hijo sobre la arena y lloró a su lado hasta la caída del sol. Luego enterró a Ícaro y se marchó de allí con rumbo incierto, pues ya no le interesaba volver a Atenas ni a ningún lugar en especial. Esta historia demuestra que todo se devuelve. Él mató de primera instancia a su sobrino y pues ahora está pasando las consecuencias de que su hijo murió, ¿no? Y la ambición, las ganas de hacer las cosas a su manera, muy arriesgada, muy sin pensar en las consecuencias, sino es lanzarse por lanzarse. Y ahí también hay una falla muy, muy grande. Entonces, ¿qué piensas tú acerca de esta linda historia? ¿Y cómo vas a tomarla para que puedas aprender de ella, ¿no? Vamos por Orfeo y Eurídice. Cuando Orfeo tocaba su lira, es un instrumento musical de los antiguos, formado por un conjunto de cuerdas tensas en un marco al modo de una arpa pequeña. Cantaba, los animales lo seguían, las plantas se inclinaban hacia él y hasta el viento se detenía a escucharlo. No había oído otro músico igual, su arte mejoraba el carácter de los hombres. Orfeo amaba con pasión a una ninfa, divinidades menores que tenían apariencia de muchachas y representaban diversos aspectos de la naturaleza, como los ríos y los bosques, llamada Eurídice. Acaban de casarse y eran felices, pero su felicidad duró muy poco. Una mañana, mientras caminaba junto al río, una serpiente mordió a la ninfa en un pie. Eurídice la arrojó lejos, pero el veneno ya estaba en su sangre, no tardó en hacer efecto. Orfeo lloró durante días y noches la muerte de su amada. No toleraba la vida sin ella. Su dolor era un pozo sin fondo, del que brotaba un canto tristísimo. Al fin, el músico reunió fuerzas y resolvió bajar al Hades. Hades, dios hermano de Zeus y Poseidón, reinaba en el mundo subterráneo de los muertos. Los griegos también llamaban Hades al ámbito donde reinaba el dios.
a buscar a la bella Eurídice. Armado con su lira, se dirigió a orillas de la fuente Estigia, es un río que separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos, un oscuro río de aguas estancadas. Allí aguardó al barquero Caronte. Era un viejo harapiento, de barba y sombrero, encargado de transportar las almas desde el reino de los vivos hasta el reino de los muertos. A cambio de unas monedas, el anciano aceptó llevar a Orfeo en su bote. En la orilla opuesta, todo era tinieblas, jamás brillaba el sol, el aire era pesado, frío y húmedo, y el silencio resultaba inquietante. Orfeo saltó del bote, encendió una antorcha y emprendió el camino. Bordeó un río congelado, pasó junto a pozos de fuego y bajó por los lúgubres pasillos que conducían a las regiones infernales. A medida que bajaba, los murmullos y lamentos de los difuntos fueron poblando el aire. A la distancia se oía el aletar de las erinias, divinidades femeninas representadas con serpientes enroscadas en su cabellera, habitaban en el Hades y perseguían a los culpables de ciertos crímenes, y también el de las arpías, que son genios maléficos representados con torso de mujer y cuerpo de ave rapaz, bestias raptoras de niños y de almas. A Orfeo se le heló la sangre, pero no se detuvo. Se abría paso a tientas en aquella oscuridad habitada por monstruos, espectros y fantasmas. Supo que había llegado cuando vio a Cerbero, perro monstruoso con 3 cabezas. Su misión era evitar que los muertos escaparan del Hades y que los vivos entraran. El feroz perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada al palacio de los muertos. Orfeo tocó su lira y de este modo logró amansar al monstruo y pasar. Pronto llegó al salón donde vivían entre brumas los señores del lugar, Hades y Perséfone. Perséfone, la diosa hija de Deméter, al casarse con Hades se convirtió en la reina del mundo de los muertos. El rey y la reina de los muertos estaban sentados en sus tronos, uno junto al otro. El visitante se inclinó ante ellos y se presentó. «Bienvenido, Orfeo», dijo Hades, «levántate y dinos el motivo de tu visita». Orfeo obedeció. Acompañado por su instrumento cantó la muerte de Eurídice, el desgarro que sentía por su ausencia y el invencible amor que lo había empujado a ese mundo subterráneo tan aterrador para los vivos. La dulce Eurídice tenía edad para disfrutar junto a mí del amor. Solo un tiempo les pido, por favor, si al final pasaremos aquí la eternidad. Pero si eso no es posible y ella no vuelve conmigo, yo prefiero quedarme aquí. Es lo que he decidido. Orfeo cantaba con tal intensidad que todo aquel mundo espectral enmudeció. Por un instante cesaron los aullidos de las bestias y se apagaron los lamentos de las almas de los condenados. Por las mejillas de Hades y Perséfone corrieron lágrimas y hasta los ojos vacíos de las almas sin sangre lloraron. Entonces Hades mandó llamar a Eurídice. La joven surgió de la sombra donde aguardaban los recién llegados, avanzó despacio, pálida, todavía dolida por la herida en su pie. Orfeo fue hacia ella y la abrazó. El cabello de su amada aún conservaba el aroma de flores que él le había obsequiado en la mañana fatal. «Eurídice puede volver contigo, Orfeo», dijo Perséfone, «pero con una condición. Ella irá en silencio detrás de ti y hasta que el viaje de regreso no haya terminado, no debes darle vuelta a mirarla. Debes confiar en que tu esposa te sigue y no mirar atrás, o tu esfuerzo habrá sido inútil». Orfeo aceptó la condición. Su felicidad era inmensa. Agradeció a los reyes de los muertos y se despidió. Pasó junto al perro de 3 cabezas y volvió a internarse a través de los escarpados y tortuosos senderos infernales, siempre cuidando de no volverse. A medida que subía, su inquietud crecía. ¿Estaría bien su amada? ¿Era cierto que iba detrás de él? ¿No habría sido todo un pérfido engaño de los dioses para que él abandonara el lugar de los muertos? Recordaba la herida en el pie de Eurídice y procuraba no apurarse a pesar de la ansiedad por salir de allí. Cuando las alas de las erinias rozaron sus cabellos en la oscuridad y los horribles lamentos de los muertos llenaron el aire, Orfeo tuvo que hacer un gran esfuerzo para no mirar atrás. Poco a poco las brumas comenzaron a disiparse. Ya estaban cerca del mundo de los vivos. A la distancia se distinguía la salida y más allá las orillas de la fuente Estigia. Al fin Orfeo salió de las grutas de la muerte y giró para buscar a su amada, pues solo faltaba tomar el bote. Pero Perséfone le había indicado que ambos debían estar fuera de los infiernos antes de que él pudiera mirarla de nuevo. Y Eurídice todavía no había salido de la gruta. Cuando Orfeo pasó sus ojos en los ojos de su amada, ella murmuró un tenue adiós. Tendió los brazos hacia él y enseguida se desvaneció en la oscuridad. «¡No!», gritó Orfeo desesperado. Intentó correr tras ella, pero esta vez las tinieblas le cerraron el paso como una muralla.
Varias veces quiso volver a bajar, pero le resultó imposible. Había perdido para siempre su oportunidad. De vuelta al mundo de los vivos, Orfeo trepó a la cima de una colina sin árboles. El viento soplaba en todas las direcciones y un sol ardiente resplandecía en lo alto del cielo. El músico se sentó allí a soltar su llanto y a desahogarse. Como otras veces, la pena de Orfeo se hizo canto, y ese canto atrajo árboles y arbustos que inclinaron sus ramas hacia él. Al cobijo de aquella sombra perfumada, el artista transformaba su dolor en una música vibrante, tristísima y hermosa. Yo lo que aprendí de este mito es que muchas veces la intuición nos habla y no hacemos caso. Entonces, como no hacemos caso, nos pasan las cosas que no queremos. Entonces es momento de escuchar tu intuición, de saberla escuchar, porque esta aparece sin quejas, sin juicios, sin culpa, sin dolor. Es espontánea y viene de la verdad, que es la base de la felicidad y el amor. Vamos ahora con la historia de Eco y Narciso. Las dulces ninfas del bosque solían reunirse para cantar y bailar. Su alegría era aún más grande cuando Zeus pasaba la tarde con ellas, bañándose entre cascadas o riendo en la sombra fresca de los árboles. Hera, la diosa esposa de Zeus, sospechaba de su marido y a veces bajaba al bosque para sorprenderlo entre las muchachas, pero siempre que se acercaba una ninfa de largos cabellos le salía al paso. Su nombre era Eco. Para distraerla, Eco le hablaba a Hera de esto y de aquello, mientras Zeus aprovechaba para escapar. Hera no tardó mucho en descubrir lo que ocurría. Furiosa, maldijo a Eco. «Ya que tu lengua me estuvo engañando», le dijo, «de ahora en más podrás usarla poco, muy poco». En adelante, Eco perdió la capacidad de dialogar. Lo único que podía hacer era repetir las palabras que otros le dirigían, y ni siquiera todas, solo las últimas. Una tarde la ninfa tejía en su gruta cuando oyó pisadas en el bosque. Alzó los ojos y vio pasar a un muchacho entre los árboles. Fue apenas un vistazo, pero alcanzó para que se enamorara. El joven se llamaba Narciso. Era muy hermoso, tanto que su madre, al darlo a luz, se preguntó si un ser tan bello podría vivir muchos años. «Tu hijo vivirá solamente si no se conoce a sí mismo», le dijo Tiresias, el ciego que adivinaba el futuro. La tarde en que Eco lo vio, Narciso tenía 16 años. Otros corazones se habían fijado en él con anterioridad, pero él jamás respondía a ninguno. Ninguna pasión despertaba la suya, ningún amor lo conmovía. Orgulloso, distante, Narciso sentía que no necesitaba compañía. Y así iba, solo, buscando un ciervo para cazar, cuando Eco salió de la gruta y lo siguió en secreto por el bosque, con el corazón ardiendo como una antorcha. Cómo le hubiera gustado decirle lo que sentía. Cuanto más lo miraba Eco, más se enamoraba, y cuanto más se enamoraba, más se acercaba, hasta que el crujido de una rama la delató. Narciso se detuvo y giró sobre sus pasos. «¿Hay alguien aquí?», preguntó, y Eco, oculta tras un arbusto, repitió: «Aquí, aquí». Narciso miró hacia todas partes extrañado. «¿Te estás escondiendo?», dijo. «Vamos, ven acá». «Ven acá», dijo Eco. «Basta, quiero saber quién eres». «Encontrémonos, encontrémonos», repitió Eco emocionado, y por fin salió de su escondite para abrazar a su amado. Pero Narciso la rechazó, le dio la espalda con desdén y se alejó vociferando: «Prefiero estar muerto a dejar que tú me ames». Me ames», repitió Eco, y corrió a esconderse en las cuevas llenas de vergüenza. Desconsolada, la ninfa dejó de dormir y de comer. Adelgazó cada día un poco más y su cuerpo se afinó hasta desaparecer. Pero su voz no murió, y todavía hoy puede oírse en las grutas y entre las rocas. Narciso, mientras tanto, continuó cazando. Una tarde descubrió un estanque oculto en el follaje. Era un lugar fresco y apacible. Ningún hombre ni animal habían estado antes allí. Ni siquiera las hojas de los árboles habían tocado la laguna. Sus aguas eran un espejo cristalino, apenas entibiado por la luz del sol. Narciso se inclinó para beber de aquel estanque, pues estaba cansado y sediento tras las horas de caza. Entonces vio frente a él un ser hermoso, el más bello que jamás había conocido. En un instante, buscando sacar su sed, a Narciso le nació otra sed. Se enamoró por completo de la imagen del manantial. Quedó flechado por esos ojos intensos que brillaban en un rostro perfecto que quiso besar sin demora. Al inclinarse para hacerlo, sin embargo, lo único que besó fue agua.
y cuando tendió sus brazos tampoco encontró otra cosa más que agua. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas cuando te busco?, preguntó. ¿No te gusto? No lo creo. En tus ojos noto el mismo amor que yo siento. Si te sonrío, me sonríes, y aunque no llego a oír tus palabras, veo que mueves la boca y me contestas. Estamos muy cerca, ven. Y volvió a tender los brazos una y otra vez, y cada vez abrazó el agua. ¿Qué clase de amor es este tan cruel?, se lamentó al fin, elevando su mirada y su voz hacia los árboles, únicos testigos de lo que ocurría. A Narciso le brotaron lágrimas de ansiedad e impotencia, y vio que la figura del estanque lloraba y se enjugaba el llanto igual que él. Recién entonces el joven comprendió que lo que deseaba no estaba en ningún lado, que suspiraba por una esperanza sin cuerpo. Aquí estoy llorando por mi propia imagen, exclamó. Sus lágrimas crecieron y cayeron al estanque. La superficie del agua tembló y el reflejo se volvió impreciso y borroso. No, no te vayas, suplicó Narciso. Si no puedo tenerte, al menos deja que te mire. Después se tendió junto a su imagen, al borde del estanque, y no volvió a despegarse de allí, ni siquiera para conseguir alimento o abrigo. Cada día al despertar, el joven buscaba su reflejo y lo contemplaba enamorado y lleno de pena hasta que el sueño volvía a vencerlo. Narciso se fue consumiendo poco a poco como se consume la cera de una vela encendida. Y una mañana, al amanecer, se dio cuenta de que estaba muriendo. Entonces se asomó para contemplar su adorada imagen por última vez. «Adiós», exclamó Narciso con su último aliento. «Adiós, mi amor». A la distancia se oyó a Eco, que repetía en su caverna: «Adiós, mi amor». Narciso apoyó la cabeza en el pasto, exhaló y sus ojos no volvieron a abrirse. Poco después las ninfas del bosque buscaron su cuerpo, pero no pudieron encontrarlo. El lugar donde el joven murió había crecido una espléndida flor de pétalos blancos y centro amarillo. La llamaron Narciso y hasta el día de hoy lleva ese nombre. Increíble esta historia. No sé si ustedes han escuchado hablar del hombre o la mujer narcisista, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con esta historia. Cuando te adoras tanto a ti mismo, pero en un aspecto tóxico, nocivo, que empiezas a maltratar las oportunidades que se te dan alrededor, porque piensas que tú tienes toda la razón en todo lo que piensas y que no hay nadie que pueda venir hacia ti a equilibrar tu ser en cuanto a una relación. Y se habla mucho en las redes sociales del narcisista, tanto en hombres como mujeres. Me encanta esta historia para ayudarnos a entender esto mejor y así hacer cambios positivos en nuestra vida. Y si padecemos de esto, buscar ayuda. Leamos ahora Odiseo y Calipso. Cuando su barco naufragó, Odiseo luchó por su vida durante 9 días y 9 noches, hasta que el mar lo dejó a orillas de una isla apacible y bellísima, llena de pájaros, cascadas y árboles frutales. La isla se llamaba Ogygia. Su única habitante era Calipso, una ninfa con poderes divinos, tan linda como la isla donde vivía. Sus largos cabellos eran de colores de la arena, sus ojos verdes como el mar. Fue ella quien encontró a Odiseo desmayado y maltrecho sobre la costa. Calipso llevó al náufrago a su gruta. Era un lugar fresco, cómodo, agradable, junto a una laguna bordeada de flores. En la entrada crecía una parra cargada de uvas y dentro ardía un fuego con leña de cedro que perfumaba el aire. La ninfa acostó a Odiseo en su lecho y lo cuidó y alimentó hasta que éste se recuperó. También se enamoró de él y decidió retenerlo consigo en la isla. Pero Odiseo solamente quería una cosa: volver a su tierra, Ítaca, que había dejado años atrás para ir a pelear la guerra de Troya. En Ítaca habían quedado su esposa Penélope y su hijo Telémaco. ¿Cómo estarían ellos después de tantos años? ¿Sabrían que él seguía vivo o imaginarían que estaba muerto? Penélope se habría vuelto a casar o aún lo esperaba, y su hijo seguramente ya era todo un hombre. Odiseo no dejaba de pensar en estas cosas. Cada tarde salía de la gruta donde vivía con Calipso y se sentaba en una roca a orillas del mar. La isla era hermosa, Calipso también. Además, la ninfa lo adoraba, tanto que le había prometido la inmortalidad y eterna juventud y belleza a cambio de su amor y de permanecer juntos allí. Pero él preferiría vivir, envejecer y morir junto a su familia en su patria. ¿Lograría volver a Ítaca algún día? ¿Cómo? Odiseo miraba al horizonte y se lamentaba. Sus lágrimas caían al ancho mar que lo mantenían confinado en Ogygia.
Esta situación no era desconocida por los dioses. Atenea, que había ayudado a los griegos en la guerra contra Troya y apreciaba mucho el coraje de Odiseo, aprovechó una reunión en el Olimpo para tratar el tema. Se dirigió a Zeus de esta manera: «Querido padre, mi corazón siente tristeza por Odiseo, que lleva ya mucho tiempo en una isla perdida en el mar. La ninfa Calipso lo retiene, queriendo que él se olvide de su patria, pero lo único que desea Odiseo es volver a ver su hogar, y prefiere morir. ¿No te conmueve verlo así?» «Hija mía», contestó Zeus, el dios que junta las nubes, «¿cómo podría olvidarme de Odiseo, que se destaca entre los hombres por su ingenio y por los sacrificios que ofreció a los dioses? Tienes razón, es el momento de ayudarlo a volver». Y dirigiéndose a Hermes, el dios mensajero, le dijo: «Hermes, ve a comunicarle a Calipso nuestra decisión. Es hora de que Odiseo retorne a su patria, pues su destino es volver a estar entre los suyos». Sin demora, Hermes ató a sus pies las sandalias doradas que le permitían viajar con el viento y echó a volar sobre las olas. Iba ligero, rozando apenas las aguas como un pájaro que busca peces y salpica sus alas con la espuma. Cuando llegó a la isla, encontró a Calipso en su gruta, tejiendo y cantando junto al fuego. Odiseo, como todas las tardes, había ido hasta los acantilados, donde se sentaba a suspirar mirando el oleaje. Calipso reconoció a Hermes enseguida, porque los dioses siempre reconocen a otros dioses. «¿Qué te trae por aquí, querido Hermes?», preguntó. «No es habitual que me visiten». «Vengo por encargo de Zeus», respondió Hermes. «Él dice que a tu lado se encuentra hace mucho tiempo un hombre, el más desdichado de los que combatieron en Troya. El viento y las olas lo empujaron aquí cuando volvía a su hogar. Ahora Zeus, el rey de los dioses, te ordena que lo dejes partir. Su destino es volver con su familia». Calipso guardó silencio, conmovida e irritada. «¡Qué crueles son los dioses!», exclamó. «Se molestan porque amo a un mortal. Envidian mi amor por ese hombre al que salvé, cuando fue el propio Zeus quien destrozó su nave con un rayo. Yo lo recibí, lo alimenté y le prometí hacerle inmortal si se quedara conmigo». Y se quedó unos instantes mirando al suelo, dolida y contraída. Después suspiró y continuó: «Sé que no es posible desafiar la voluntad de Zeus, así que dejaré que Odiseo se marche. Y también le aconsejaré la mejor manera de llegar a su tierra sano y salvo». Cuando Hermes partió, Calipso fue a buscar a Odiseo. Lo encontró todavía sentado junto al mar, con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no te lamentes, Odiseo», le dijo. «Deja de consumir así tu existencia. Vamos, ve a buscar el hacha y corta unos leños para construir una buena balsa. Yo te ayudaré con la comida y la ropa. Estoy dispuesta a dejarte partir». «Calipso, ¿qué planeas hacer conmigo?», preguntó él, desconfiado. «¿Me envías a cruzar el mar en una balsa cuando sabes bien que ni las mejores naves están libres de peligro?» «No, nunca subiría una balsa, a menos que me prometas que no tramarás nada malo contra mí». Calipso se acercó y le tomó las manos con dulzura. «Querido Odiseo», dijo, «¿cómo puedo desearte algún mal? Lo que más quiero en el mundo es que te quedes aquí conmigo, pero sé que ansías volver a ver a tu esposa y voy a ayudarte porque así me lo piden los dioses. Espero que logres llegar pronto a tu patria y que el destino no te enfrente a nuevas penas. Sé que Penélope no puede compararse contigo, Calipso», dijo Odiseo. «Ella es mortal y tú una diosa, pero aún así no pasa un día sin que desee volver con los míos. Y si alguno de los dioses me maltratara en el camino, enfrentaré con valor lo que me toque. Yo he pasado por muchas desgracias». Dicho esto, ambos comenzaron a ocuparse del viaje. Odiseo sacudió a una zona de la isla donde crecía álamos fuertes y altos y se puso a trabajar con su hacha de bronce. Con 20 de estos troncos armó la balsa, cortando, puliendo, clavando, usando sogas y mimbre. Calipso le dio telas e hilos para coser una vela. Al cuarto día la balsa estaba lista, y al quinto la ninfa dejó marchar al héroe de Troya. Le había dado ropa limpia y perfumada, varias bolsas con alimentos y cántaros con agua para el viaje. «Adiós, Calipso», dijo Odiseo. Se abrazaron, él subió a la embarcación y desplegó la vela. Entonces ella hizo que se levantara una templada brisa a favor que puso la nave en movimiento. «Adiós, Odiseo», murmuró desde la costa, y se quedó allí un rato largo, con los pies hundidos en la arena, viendo cómo el hombre al que amaba se alejaba más y más. Se transformaba en una figura borrosa, luego en un punto sobre el mar y luego en un recuerdo. Esta historia es muy interesante para entender que no puedes obligar a nada ni a nadie a estar a tu lado, sean hijos, familiares, parejas, porque al final es cierto esto. No es lo que quieres, sino lo que necesitas. Y tienes que entender muy bien lo que estás necesitando ahora para poder brillar en el presente y en el futuro. Si alguien no quiere estar contigo, no lo retengas, déjalo ir, es la mejor opción.
Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Estos mitos son muy interesantes para nosotros poder activar el poder de la imaginación. Es importante que cuando lo vuelvas a escuchar te imagines los personajes, el entorno, las emociones, la situación, y así puedas tú activar tu imaginación, que te va a servir precisamente para crear tu nueva realidad. La visualización es esencial en el proceso de la manifestación. Y además estos mitos te enseñan a vivir mejor porque te dan ejemplo, te dan experiencias que tú mismo puedes establecer en tu vida de forma que puedas hacer las cosas mejor y tener la fuerza y la voluntad que muchos de ellos tuvieron, y que al mismo tiempo puedes aprender de sus errores para hacer cambios en tu vida ahora. Bueno, espero que te haya gustado, dale like, comparte, sígueme para más y nos seguimos viendo. Un abrazo, Vanessa Cárdenas, mentora del ser, guía espiritual y creadora del método Vivo para Ser Libre. Mis servicios los dejo aquí abajo para mayor información. Tengo mi libro estrella, Vivo para Ser Libre, el cual tiene unos bonos increíbles que puedes adquirir. Te mando un abrazo.